hemos pensado que algo que debemos de ver es la historia bíblica a nivel global. Es muy bonito fijarse en un profeta concreto, ir a los detalles, y no dejaremos de hacer esto, pero algo que nos ayuda a comprender el mensaje de la Biblia es tener una perspectiva global de lo que la Biblia dice. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Tenemos que hacer esto porque la Biblia contiene sobre todo un mensaje. Son 66 libros, es cierto, pero la Biblia contiene un mensaje y este mensaje está todo unido a través de la misma columna vertebral. Y es necesario que comprendamos esto para comprender mejor el contenido de la Biblia. Entonces, lo que vamos a hacer es empezar desde Génesis y terminar todo el Antiguo Testamento durante este año, que de hecho lo terminaremos antes. Obviamente esto implica que no vamos a poder entrar en detalle, pero sí implica que vamos a poder tener una idea a vista de pájaro de todo lo que es la historia de la redención. Y esto es muy importante porque, por ejemplo, estamos viendo cualquier otro profeta, vemos Isaías, vemos Ageo, y tenemos que situarnos en el contexto para poder comprenderlo. Entonces, ahora vamos a empezar a ponernos en contexto para después poder comprender mejor. Y lo que toca hoy es el capítulo de Génesis número 1 y número 2. Génesis capítulo 1 y número 2, y el tema aquí es la creación. Así que hoy veremos la creación y el domingo que viene Mechi tocará el capítulo 3, que es la caída, la desobediencia del ser humano. No vamos a leerlo todo, pero sí miraremos algunos versículos de forma más concreta. Empieza diciendo Moisés aquí en Génesis capítulo 1 y en el versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Paremos aquí un momento. Algo que estamos viendo solo empezar el libro de Génesis y de hecho solo empezar la Biblia, es que la Biblia da por hecho la existencia de Dios. No empieza argumentando por qué es que Dios existe. No empieza dando argumentos para que creamos en la existencia de Dios, sino que la Biblia empieza y directamente da por hecho la existencia de Dios. Ahora bien, ¿esto quiere decir que la Biblia aparta de su lectura a aquellos que no creen en Dios? No. La misma Biblia, más adelante, podemos leer en el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Aquí nos está indicando, mira la creación y date cuenta que eso te habla de la existencia de un Dios. Y si seguimos avanzando, en Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, y esto suele ser un argumento para no creer en Dios, y es justamente, mira, no le veo, si le viera creería en Él, y aquí Pablo está diciendo, cuidado que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Por tanto, Pablo está diciendo, es cierto, Dios es invisible, tienes razón, pero eso no quiere decir que no haya pruebas de que Él existe. El amor, por ejemplo, es invisible, pero todos creemos que el amor existe. Y es curioso también, y la verdad es que precioso lo que nos dice Pedro, en 1 de Pedro capítulo 3 y versículo 15, dice, el Señor en vuestros corazones, dice, y estad siempre prestos, preparados, para presentar defensa ante todo el que os demande razón acerca de la esperanza que hay en vosotros. El mismo Pedro admite que la fe es razonable. Y si es razonable, se debe tener motivos, razones que podamos exponer para poder
presentarla. Sigue diciendo con mansedumbre, no desde una manera con altanería, sino con mansedumbre. Por tanto, la Biblia da por hecho la existencia de Dios, en el principio Dios, pero a la vez entiende que Dios es invisible y que se tienen que dar razones para creer en su existencia, aunque ella misma da por hecho de que es así. Y en Hebreos capítulo 11, versículo 6 nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de todos los que le buscan. Por tanto, para comprender el mensaje, tenemos que creer en Dios. Y para creer en Dios, tenemos un camino, porque la Biblia no nos deja huérfanos en este sentido, para llegar a creer en Él. Otro punto aquí, el número 2, y es que tenemos que tener en cuenta que al leer Génesis no estamos leyendo un libro de ciencia. Y muchas veces esto puede llegar a decepcionar, porque existe la esperanza de decir, bueno, si me están diciendo cómo se formó todo, aquí podré encontrar detalles científicos de cómo todo llegó a la existencia. Pero pretender esto es atribuir al libro de Génesis un propósito que en realidad no tiene. Porque el propósito de Génesis no es darnos detalles científicos sobre la creación, sino que el propósito de Génesis es revelar el plan de Dios para con la humanidad. Ese es el propósito. Y en este sentido no va a dejarse ningún detalle. Pero a nivel de nuestra curiosidad científica puede dejarse muchos detalles, porque precisamente ese no es el propósito del libro. Y quizás aquí alguien puede decir, bueno, mira, Isaac, tú estás diciendo esto para intentar excusar el hecho de que el libro de Génesis no nos dé esos detalles científicos que tanto satisfarían nuestra curiosidad. Pero mirad, no es así. Y con el mismo libro vamos viendo que justamente no es así. Dios quiere presentarnos su plan para la humanidad y se centra en esto. Veamos cómo lo hace en el mismo libro de Génesis. Dios tiene una agenda que cumplir y nos explica aquello que se ciñe a esta agenda. Adán y Eva tienen hijos. ¿Con qué hijo se centra Génesis? Con Set. El resto no miramos qué es lo que va a ocurrir. Pasa el tiempo. Noé tiene hijos, Sem, Cam y Jafet. ¿Cuál es el que interesa a los propósitos de Dios? Sem. El resto no. ¿Qué hace Génesis? No nos explica la historia del resto, nos explica la historia de Sem. Seguimos avanzando y llegamos a Abraham. Abraham tiene también dos hijos, Isaac e Ismael. ¿Cuál es el que interesa para la historia de Dios? Isaac. Por tanto, la historia de Ismael sigue y su pueblo sigue, pero la Biblia no lo dice, no lo explica. Isaac tiene también dos hijos, Jacob y Esaú. ¿Con quién se va a centrar la Biblia? Con Jacob, no con Esaú. Podemos seguir así todo y vemos que la Biblia no intenta cubrir, Génesis no intenta cubrir todo lo que ocurre, sino que Génesis cubre aquello que es importante para la agenda de Dios. El resto existe, obviamente, simplemente no es el propósito de este libro. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta, porque de esta manera veremos que Génesis no se está dejando detalles. A veces hay quien pregunta, oye, mira, Adán y Eva tienen a Caín y Abel, y después, ¿cómo es que Caín se pudo casar si no se nombran más hijos de Adán y Eva? Pues muy sencillo, Adán y Eva tuvieron más hijos, obviamente,
Simplemente no son el propósito de ver lo que Dios nos está enseñando en ese momento. Tenemos que tener en cuenta que Génesis se centra en esta agenda. Hay cosas que entran y cosas que no entran. Las que no entran no quiere decir que no pasen, sino simplemente que no son relevantes para lo que Dios quiere decirnos. Y estamos hablando de 50 capítulos, así que solo ciñéndose a esta agenda ya tiene mucho que decirnos. Esta agenda, como estoy diciendo, se centra en una persona. Y esta persona, como vamos a ver hoy también, es Jesús. Todo lo que estamos viendo desde el primer momento se centra, y es muy emocionante verlo, de verdad es muy emocionante verlo, se centra en Jesús. Y veremos cómo podemos ver a Jesús desde el primer capítulo de la Biblia y siguiendo en todo lo que vamos a ver. Ahora tendríamos que leer del capítulo 1 los versículos del 2 al 31, pero amablemente Osvaldo nos ha hecho este favor y él ha leído el resto del capítulo 1, donde se describe cómo Dios ha creado todo. Y aquí nos hago una pregunta a todos nosotros. ¿Vemos algún patrón, vemos algún orden en todo lo que Dios ha creado, en lo que nos ha leído Osvaldo? ¿Hemos visto algún patrón ahí? ¿Alguien ha dicho sí? Pensaba que alguien había dicho sí. Recuerdo, porque es difícil acordarse, recuerdo qué es lo que hemos leído que se ha creado según los días en los que se ha creado. El primer día, Dios crea la luz. El segundo día, Dios crea los cielos y las aguas. Y las aguas es el planeta Tierra, que aunque le llamemos Tierra, recordemos que el 70% es agua. El tercer día separa las aguas de la tierra. El cuarto día crea el sol y la luna. El quinto día crea las aves y los peces. Y el sexto día crea los animales y al ser humano. ¿Vemos aquí algún patrón? Hay un patrón, porque Dios es un Dios de orden. Y fijémonos que los 3 primeros días están directamente relacionados con los 3 siguientes días. Y ahora lo vemos. Primer día, crea la luz. Día cuarto, ¿qué crea? El sol y la luna, lo que da luz. Segundo día, ¿qué es lo que crea? El cielo y las aguas. ¿Qué es lo que crea el quinto día? Lo que está en el cielo y lo que está en las aguas. Es decir, las aves y los peces. Tercer día, la tierra. Sexto día, los animales y al ser humano. Por tanto, aunque una lectura superficial puede parecer que estamos leyendo un relato que tiene poco orden, en realidad, si nos fijamos un poquito más, vemos que la creación tiene un orden. Luz, sol, cielo y mar, aves y peces, tierra, animales y ser humano. Dios crea todo y lo crea con un orden. El orden es bueno. Y desde el principio, Dios nos enseña que el orden es bueno porque forma parte de su carácter. Este orden también lo encontramos en la medida en que Dios se va revelando. Y es algo que iremos viendo también. Moisés es quien se escribe el Pentateuco, quien escribe los 5 primeros libros de la Biblia, y aquí tenemos muchas instrucciones de parte de Dios, pero ¿Moisés sabe todo lo que Dios quería revelar en el Antiguo Testamento? No. Moisés sabe una parte y nos enseña esa parte. Pero avanzamos y después vienen otros profetas, vienen Elías, Eliseo, ellos tienen otra revelación, que la suman.
Pasan los años y vienen otros profetas, viene Isaías, y Isaías nos habla mucho más del Mesías, pero no sabe todo del Mesías, no dice, por ejemplo, dónde nacerá el Mesías. Miqueas nos va diciendo, mira, ¿dónde va a nacer el Mesías? Pasa el tiempo, viene Jeremías, nos da todavía más detalles, después Ezequiel, Daniel, Ageo, los posexílicos. Cada vez la revelación se va haciendo mejor. Va habiendo un progreso en esta revelación. Dicho de otra manera, Dios no da toda la información de golpe. Dios da la información ordenadamente y la da progresivamente. Es lo que vemos en Génesis y lo que vemos también en el resto de la Biblia. Y lo vemos empezando en la creación. Hay un orden en la creación, porque Dios es un Dios de orden. Y hay un orden también en la revelación, que se va dando de manera progresiva. Y esto debería hacernos reflexionar también en cuanto a que el orden es algo bueno en nuestras vidas. Y aquí no estoy hablando de cómo tenemos nuestra habitación, yo sería el primero que me podría avergonzar al respecto, pero sí que estoy hablando de que vale la pena el hecho de ordenar las cosas importantes en nuestra vida. Vale la pena, porque este es el diseño en el que hemos sido creados. Y ahora vamos a ir a un punto concreto de lo que hemos leído en Génesis, en el capítulo 1, y en el versículo 27 dice, lo tengo aquí, pero lo voy a leer aquí también, dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Cuando dice y creó Dios al hombre, se refiere, creó Dios al ser humano, y los creó varón y hembra. ¿Qué es lo que vemos aquí? Y esto es muy importante. En primer lugar, algo que vemos es que el ser humano está hecho a imagen de Dios. No leemos esto de ninguna otra cosa creada que hemos visto que Dios ha creado en este capítulo. Lo único creado a imagen de Dios es el ser humano. ¿Y qué significa ser creado a imagen de Dios? ¿Significa que Dios también tiene 2 ojos, 2 manos, 2 piernas? Porque en otros textos leemos que los ojos de Dios miran la tierra, que la diestra de Jehová barre a los enemigos. Por tanto, cuando hablamos de que el ser humano está hecho a imagen de Dios, ¿nos estamos refiriendo a esto? No. Cuando hablamos de que el ser humano está hecho a imagen de Dios, no hablamos de un aspecto físico, porque Dios es espíritu. Dios no es físico, Dios es espíritu. Por tanto, no podemos estar hablando de 2 ojos, de una nariz, de 2 piernas o de 2 manos, sino que la imagen de Dios es en otro sentido. La imagen de Dios se refiere a que si Dios es un ser espiritual, nosotros también somos seres espirituales, a su imagen, como Él. Si Dios es un Dios creativo, y lo acabamos de ver en la creación, nosotros, los seres humanos, somos creativos. Si Dios es un ser moral, que no lo estamos viendo hoy, pero es obvio que lo es y lo veremos más adelante, los seres humanos somos seres morales. Si Dios se deleita en la belleza, y se deleita, porque hemos leído que vio Dios que era bueno y bonito, los seres humanos nos deleitamos también en la belleza. Tenemos muchas características de Dios en este sentido, y son evidentes respecto al resto
de la creación. Por ejemplo, nuestra creatividad. Hace un poco de tiempo estaba mirando no sé qué documental y salía un mono con una rama y con esa rama intentaba tirar algo de un árbol para comérselo. Y el que explicaba eso estaba diciendo, fijaros cómo se parece al ser humano porque pensábamos que los animales no eran capaces de utilizar herramientas. Y aquí vemos cómo el mono este ha cogido una rama del suelo y la está usando para proveerse de comida. ¿Hay un poco de diferencia entre usar una rama para tirar un higo o un iPhone 16? O sea, me sorprende esto. Es cierto, yo no digo que el mono sea tonto, que ha visto la ramita y la ha usado. ¿Es la misma creatividad? El ser humano es muy diferente al resto de la creación. Y esto es desde el principio. Dios lo hizo así. Y por eso es que somos así. La belleza. Hay una tienda que le gusta a la Daniela, supongo que a muchos también, muchas tiendas, ¿no? Pero una de ellas es de Bambas Hof, que está en la Roca Village. Solo se compró unas, ¿eh? Pero la cuestión está en que vas ahí y dices, qué bien que combinan los colores, ¿verdad? O sea, ves las Bambas, dices, ostras, es que no son como unas Nike, y mi respeto a las Nike, ¿eh? Pero no son así, son bonitas. Tienen una combinación de colores muy bonita. ¿Habéis paseado por una carretera en otoño, en el Montseny? Los colores que hay. ¿Qué es más bonito? ¿Quién combina mejor los colores? Porque lo que destruye este paisaje es ver en medio una fábrica. Pero si no estuviera la fábrica, ¿quién combina mejor los colores? Y lo apreciamos. ¿Por qué? Porque estamos hechos a su imagen y semejanza. Podemos hacer muchas cosas maravillosas como seres humanos, precisamente por esta imagen que tenemos de Dios. Otro punto sobre este versículo. ¿Quién está creado más a imagen de Dios? ¿El hombre o la mujer? Ambos por igual. Ambos tienen la misma dignidad y ambos tienen la misma imagen de Dios exactamente igual. No hay ninguna diferencia. La dignidad del hombre y de la mujer, su semejanza a Dios, es igual. No es más igual a Dios el hombre que la mujer, ni es más igual a Dios la mujer que el hombre. Ambos son igualmente creados a imagen de Dios, desde la primera página de la Biblia. Ambos con la misma dignidad y ambos con la misma impronta de la semejanza a Dios. ¿Cómo hemos olvidado como humanidad esta realidad, verdad? ¿Cuántas veces como humanidad hemos tratado mal de estos dos el que es más débil físicamente, que es la mujer? Y no es extraño incluso a día de hoy, y estoy hablando en el siglo XXI, que haya ciertos lugares donde puedes cambiar a una mujer por 4 o 5 camellos. No es extraño, ¿eh? Quien hace esto es porque no cree en lo que acabamos de leer en Génesis. Porque si la mujer la pudieran cambiar por 4 o 5 camellos, la mujer estaría dentro de la creación cuando creó a los animales. Pero no es cierto. La mujer y el hombre tienen exactamente la misma dignidad delante de Dios, son igual de valiosos delante de Dios, son igual de imagen delante de Dios, ninguno está por encima del otro, ninguno. Pero se han cometido muchos abusos olvidando algo que sale de la primera línea del primer capítulo de Génesis. ¿Cuánto hubieran cambiado las páginas de la humanidad e incluso las páginas del cristianismo también, seamos honestos, si hubiéramos obedecido bien
a lo que Dios está diciendo desde el principio. Versículo 28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, está hablando del ser humano, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Este es un encargo para el ser humano, tanto para el hombre como para la mujer. En primer lugar, llenad la tierra. Y nos podemos acordar de que este encargo de llenar la tierra lo compartimos con el resto de los animales. Cuando crea las aves, cuando crea los animales, les da también este encargo. Oye, reproducíos, multiplicaos y llenad la tierra. En este sentido, igual que los animales. Un encargo que, a mi entender, ya hemos cumplido, porque somos algo más de 8.000 millones de personas en el mundo y la Tierra tiene ya bastante población, aunque si hay más, tampoco sería ningún problema. Pero es un encargo que se ha cumplido igual que con los animales. Pero siguen los encargos. Y estos encargos que vienen ahora ya no los compartimos con los animales. Dice, sojuzgadla y señoread. Aquí se trata de administrar, de ejercer dominio, de ejercer autoridad por encima de lo que se ha sido creado. No es que la tierra sea posesión del ser humano, ni muchísimo menos, es posesión de Dios, Él la ha creado. No es nuestra. No tenemos derecho a hacer con la tierra lo que nos dé la gana, ni muchísimo menos. Pero sí tenemos el encargo de administrarla correctamente, de cuidarla correctamente, cosa que no tiene ningún otro animal. Solo el ser humano tiene este encargo por parte de Dios. Señoread, sojuzgad, es decir, ejerced dominio sobre lo creado. Pero cuidado, que no sois los dueños. El dueño es Dios. Como seres humanos, como raza, ¿estamos cumpliendo correctamente con este cometido por parte de Dios? Qué mal, ¿verdad? Muchas aberraciones que hacemos con la tierra como si fuera nuestra, pensándonos que podemos destruirla a nuestro antojo cuando el encargo que tenemos no es el de destruirla, sino el de cuidarla, el de administrarla, sabiendo que no es nuestra. Desde el principio, estamos hablando de que esto ha sido escrito en el siglo XV a.C., desde el principio Dios ha dado este encargo al ser humano, cuidar la tierra, enseñorearse sobre ella, pero no para sí mismo, sino para Dios. Además de esto, otro punto que vemos en este relato del versículo 27 es que todos tenemos un antepasado común. Todos, seamos como seamos, tenemos un antepasado común. Y es bonito que aquí podemos ver diferentes tipos de personas. Unos más rubios, otros más morenos, unos de un lugar, otros de otro lugar. Pero lo que nos está diciendo aquí la Biblia es, mirad, todos, sin excepción, somos creados a imagen de Dios por igual. Todos. Desde el más moreno hasta el más blanco. Desde el más inteligente hasta el menos inteligente. Desde el más rico hasta el más pobre. Todos tenemos la imagen de Dios. Y esto, para Dios, es importante. Por esto, porque todos somos creados a imagen de Dios, es que no caben también aberraciones que vemos hoy en día como el racismo, ni muchísimo menos. Quien es racista no es porque no comprende o no cree lo que estamos leyendo, pero además no cabe ningún tipo de menosprecio. Si el hombre y la mujer son iguales en dignidad y en semejanza a Dios, desde la tribu más recóndita del Amazonas hasta el más blanquito de los blanquitos, todos
Todos tenemos esta imagen de Dios. Y haríamos bien en tenerlo en mente siempre. Porque si no lo tenemos en mente, nuestra tendencia es a olvidarlo y a poder hacer cierta acepción de personas. Pero desde el principio, Dios está diciendo que no es así. Y como último punto, obviamente no nos vamos a entretener tanto en esto, O sea, quiero decir en el resto del pasaje. Como último punto, algo que aprendemos también de este versículo 27 y de lo que estamos leyendo, es que todos somos su posesión. ¿Por qué? Porque todos hemos sido creados por Dios. Hay quien lo reconoce, hay quien no lo reconoce, hay quien lo reconocerá y hay quien va a apostatar. Es cierto. Pero todos, sin excepción, somos su posesión. ¿Por qué? Por derecho de creación. Porque Él es el que nos ha creado. Leamos el versículo 26. Hemos estado en el 27, pasamos al 26, que tiene también algún detalle interesante. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias sobre toda tierra y en todo el animal que se arrastra sobre la tierra. Dos palabras sobre las que quiero que nos fijemos. Aquí dice, hagamos al hombre, y dice conforme a nuestra semejanza. Y mi pregunta es, ¿por qué usa el plural? ¿Cómo? Muy bien, spoiler. Sí. Muy bien, no, es lo que iba a decir. El mismo Moisés, escribiendo en el último libro de los que escribe, que es Deuteronomio, en el capítulo 6, versículo 4, dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Que Dios es uno es algo que los judíos tienen clarísimo. Dios es solamente uno y de hecho por este motivo es por el que crucificaron a Jesús. ¿Por qué? Porque siendo hombre se hizo Dios. Hay cosas que podían tolerar, pero que alguien se hiciera igual a Dios, estaba muy claro que no lo podían tolerar. ¿Por qué? Porque Dios es uno, desde el principio. Pero si Dios es uno, ¿cómo es que el versículo dice hagamos a nuestra semejanza? Porque esto es plural. Y es más, sugiere que la creación que está haciendo es semejante a los tres, al plural del que está usando. Porque es a nuestra semejanza. ¿Cómo es que está diciendo esto? Obviamente desde nuestra perspectiva, y cuando digo desde nuestra perspectiva me refiero a los que tenemos el Nuevo Testamento, hemos aprendido que Jesús también es Dios. ¿Por qué? Porque solo Dios puede recibir adoración y Jesús recibe adoración y no se niega a recibirla, entre otros motivos. Por tanto, vemos que Jesús es Dios. Podría extrañarnos esto porque Moisés dice, Jehová uno es. Y después vemos que el Espíritu Santo tiene también características que solo Dios tiene, como el hecho de poder estar en todas partes, la omnipresencia. Y decimos, ¿cómo es posible que haya otra persona que tiene una característica que solo Dios puede tener? Llegamos a la conclusión, y es una conclusión a la que no es fácil llegar, pero a la que se llega, de que mira, Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios y el Padre es Dios, pero los tres son una sola persona. ¿Cómo es eso? Se lo podemos preguntar cuando estemos ante su presencia. Pero esto es lo que nos enseña la Biblia. ¿Podía saber esto Moisés? No. ¿Podía saber esto
los que vinieron después de Moisés, ya sea David, ya sea Samuel, ya sea quien sea? No. ¿A qué se refiere con este nuestra semejanza? Con este hagamos. No lo podían saber. Por algo que he dicho al principio, y es que la revelación es progresiva. Ahora, después de leer el Nuevo Testamento, vamos al capítulo 1 de Génesis y decimos, mira, aquí está la Trinidad. Pero eso es ahora. Por este progreso en la revelación, cuando estaban aquí Moisés, Aarón y todos los que vinieron, no podían saber que esto se refería a la Trinidad. Entonces, ¿a qué se refería? A un misterio que lo iban a comprender cuando Dios lo revelara, porque eso es un misterio. Algo que no se sabe hasta que Dios lo revela. Pero en este momento, ellos no podían entender que esto es la Trinidad. ¿Cómo puede ser este plural? No lo sé. Pero sí sabían algo. Y es que no era un error. No es que a Dios se le haya pasado y en lugar de usar la primera persona del singular, usó la primera del plural por un descuido. Esto no. Pero ya veremos a qué se refiere. Y tuvieron que pasar 1500 años para comprender a qué se refiere este hagamos. Ahora vamos y lo podemos entender. Capítulo 2 y versículos del 1 al 3 dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Reposó Dios en el día séptimo porque estaba cansado? Porque cuando nosotros hablamos de reposar, nos viene a la mente justamente lo que hemos vivido hace poco, y es que estamos cansados y necesitamos reposar. Yo hoy necesitaba reposar, porque ayer fue un día completo, y antes de ayer también. Por tanto, el día después de un trabajo implica reposo. Y aquí hemos visto que Dios ha estado 6 días trabajando. ¿Estaba cansado y necesitaba descansar? No. Dios no se cansa. Por tanto, el motivo del reposo no es que después de hacer una maratón siéntate un poquito y recupérate. El motivo del reposo es algo que Dios ha instituido para que lo reproduzcamos, no necesariamente porque estamos cansados, sino porque es algo bueno para nosotros, como seres humanos. Y dice de este día que lo santificó. ¿Qué quiere decir que lo santificó? Que lo santificó quiere decir que apartó este día, el día séptimo, para hacer algo diferente a lo que hace el resto de días. Tiene estos dos conceptos dentro de la misma palabra. El primer concepto es apartar, hacerlo diferente. Y el segundo concepto es hacerlo diferente para algo que no haces el resto de días. ¿Qué hizo Dios el resto de días? Creó los cielos y creó el universo. ¿Qué hace Dios en el séptimo día? No crea nada. Reposa y admira lo que ha creado. Y este debe ser nuestro patrón también. No porque nos guste el reposo en el sofá únicamente, que entiendo que es bueno, sino como algo diseñado por Dios para recrearnos, para considerarle a Él de una manera especial. Todos solemos tener semanas bastante atareadas. Y si miramos la agenda de Google, pues seguramente hay pocos huecos en medio durante la semana.
Y esto no es ahora que está Google aquí. Desde el principio ha sido así. Y Dios dice, mira, hay un día a la semana en que tenéis que parar. Parad, reposad. Y vivid este día de una forma especial. ¿Cómo? No haciendo lo que se hace el resto de días. Hace ya unos años estuve en un pueblo que se llama El Centenillo, con una persona que quizás algunos conocéis, aunque hace tiempo que murió, don Eric Bermejo. Y allí eran unas clases de Biblia y don Eric explicaba cómo unos ingleses que estaban ahí y que tenían negocios, la gente de la zona querían trabajar para ellos porque eran los únicos que daban un día de reposo a la semana a los trabajadores. El resto, estoy hablando de época franquista, el resto, los que tenían trabajadores, podían hacerlos trabajar todos los días de la semana. Y si un trabajador me trabaja 7 días en lugar de 6, ¿qué pasa? Pues más dinerito. Por tanto, que trabajen 7 días en lugar de 6. Pero estos ingleses, que eran cristianos, dijeron, no, tiene que haber un día de reposo. Para todos, no para los dueños, sino para todos. Y de hecho, cuando avancemos en la revelación, veremos que Dios manda este día de reposo no únicamente para los dueños, sino para los sirvientes. De hecho, no únicamente para los sirvientes, sino también para los animales. Por tanto, este día de reposo es para todos. Y ellos dijeron, todos tienen que reposar. Y sus trabajadores, el domingo, no trabajaban. Obviamente, querían trabajar para ellos. Pero eso no es una novedad sindical, sino que es algo establecido ya desde el principio. Y haríamos bien también en apropiarnos esto a nosotros. El domingo es un día especial. No hagamos en el domingo lo que solemos hacer el resto de días de la semana. Recreémonos en lo que Dios ha hecho, porque esto trae bendición. Después vemos, a partir del versículo 18, lo que es la primera boda, que es cuando Dios crea a Eva. Y aquí alguno puede decir, ¿perdón? ¿Esto no lo hemos leído en el capítulo 1, versículo 26 y 27? ¿Cómo es que ahora en el capítulo 2, versículo 18, está diciendo lo que ya nos ha dicho antes? Pues muy sencillo, no es que la creación de Eva venga después, ni muchísimo menos, porque en el capítulo 1 ya nos ha dicho que ha creado varón y hembra, sino que ahora en el capítulo 2 está volviendo para atrás y está diciendo, voy a pararme a explicaros mejor cómo he creado la creación especial que es el ser humano. Antes he dado un panorama general, podría decir Moisés, pero ahora voy a daros detalles, voy a especificar más cómo ha sido la creación del ser humano, del hombre y la mujer. Y entonces, volviendo al día sexto, es que detalla cómo ha sido la creación del hombre y la mujer. No es que se esté repitiendo, no es que sea algo que viene después cronológicamente, sino que simplemente coge algo que ya ha pasado y lo explica en más detalle, como hacen la mayoría de escritores. No es nada extraño. Algo que podemos ver también aquí, voy a ir avanzando rápido, es que Adán y Eva, cuando son creados, ¿qué es lo que Dios ha creado? ¿Niños o adultos? Adultos, ¿verdad? Ellos no han tenido la época de gatear, podían gatear por el Edén, pero podían andar a 2 patas también. Ellos no han tenido esto que han tenido los niños. ¿Y por qué lo digo? Porque con esto vemos, y no únicamente con esto, pero con esto vemos que Dios es capaz de crear con apariencia de edad. Si alguien ve a Adán y Eva,
No diría, estos hace 3 horas no estaban aquí, no existían en el planeta Tierra. Sí, hace 3 horas no existían, pero ahora existen. No puede ser si parece que tengan 40 años. ¿Por qué? Porque Dios es capaz de crear con apariencia de edad. Y los primeros eran 2 adultos que podían crecer y reproducirse. Y tenemos que tener esto en cuenta también porque esto se traslada a otras áreas de la creación. A veces se dice, mira, es que la Tierra tiene tanta edad. Bueno, puede ser, pero es que Dios es capaz de crear con apariencia de edad. Como si eso tuviera más tiempo del que realmente tiene. Lo vemos con Adán y Eva, pero no es el único ejemplo. Si recordamos las bodas de Caná de Galilea, ahí lo que hizo Jesús fue convertir el agua en vino. ¿Y ese vino qué era? ¿Un tempranillo? ¿Era un vino recién hecho? No. Ese vino tenía apariencia de edad. Cuando lo probó el maestresala, dijo, este es el buen vino y normalmente el buen vino se sirve al principio, que es cuando la gente no está borracha y es capaz de aprovecharlo. Dice, pero tú lo has hecho al revés. ¿Qué pasa? ¿Que llevaba ese vino 10 años envejeciéndose en bidones de roble? No. Lo que pasa es que Dios es capaz de crear con apariencia de edad. Lo vemos en Adán y Eva, lo vemos en las bodas de Caná y lo podemos ver también en la creación. Y para terminar, ¿cómo crea Dios? ¿Cómo llega todo a la existencia? Fijémonos en los versículos que queda bastante claro. Versículo 3, y dijo Dios. Versículo 6, luego dijo Dios. Versículo 9, dijo también Dios. Versículo 10, y llamó Dios. Versículo 11. Después dijo Dios, versículo 14. Dijo luego Dios, versículo 20. Puedo ir siguiendo. ¿Cómo crea Dios? Muy bien, por medio de su palabra. La palabra de Dios es lo que lleva las cosas a la existencia. Hemos hablado de progreso en la revelación. Aquí Moisés y el resto de personas del Antiguo Testamento saben que Dios crea a través de la palabra. ¿Sabemos más ahora? Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3, dice, en el principio era el verbo, y cuando aquí dice verbo es lo mismo que decir palabra, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio, sea cuando fuere, que fue el principio que hemos visto en Génesis, da igual el momento en el que haya sido, sea cuando fuere este principio, en ese momento el verbo ya era, no fue creado en ese momento. Cuando el principio fue, el verbo ya existía. Muy bien. Y este verbo, esta palabra, era con Dios, pero no solo era con Dios, sino que era Dios. Dice, este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora podemos atar más cabos de lo que podía atar en su momento Moisés. Porque cuando está diciendo, y dijo Dios, luego dijo Dios, y dijo Dios, y crea a través de la palabra, ahora podemos ver que esta palabra es Jesús.
todas las cosas por Él fueron hechas, por esta palabra. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entre otras cosas, eso quiere decir que Jesús nunca ha sido creado. Porque si Jesús hubiera sido creado, entonces algo de lo que ha sido hecho fue hecho por Él, cosa que es una incongruencia. Jesús nunca ha sido creado y Él, siendo la palabra de Dios, es quien lo ha creado todo. Seguimos en Juan capítulo 1, versículo 14, dice, y aquel verbo, aquel que lo creó todo, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel que estaba al principio en él y dijo Dios, y fue hecho, y lo hacía, porque él era la palabra. Hizo el mayor milagro que se puede hacer, y es que haya tomado forma de un ser humano, como tú y como yo, forma de un ser humano, y vino. Qué espectáculo que el Creador viene a formar parte de su creación. Y viene a formar parte de su creación de una forma completamente humilde, no naciendo en un palacio. Una vez estaba en un mirador de una ermita y era precioso lo que se veía desde ahí, y ahí decía, disfruta de todo esto, porque Dios lo ha creado para ti. Bonito, ¿verdad? Pero falso, lo siento. Sé que a veces estas cosas romanticonas nos tocan el corazón, pero tenemos que contrastarlo con lo que dice la Biblia. Jesús es el creador y Él lo ha creado todo. Pero no solo es el creador, sino que además también es el destino, es el propósito de toda la creación. Colosenses 1:16 dice, porque en Él, Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Y fijémonos lo que dice ahora. Dice, todo fue creado por medio de Él, lo acabamos de ver, el verbo, la palabra, y dijo, todo fue creado por medio de Él, pero no termina aquí, sino que fue creado para Él. Así que todas las cosas que vemos son creadas para Jesús y también son creadas por Jesús. Esto no nos quita el derecho de disfrutarlo. Debemos disfrutarlo. Somos parte de su creación, pero el ser humano no es el propósito de la creación, no es el fin de la creación. El ser humano es una circunstancia que está en medio de la creación, porque la Biblia nos habla de Dios y termina en Dios. Y en medio tenemos al ser humano que se beneficia de Dios y se beneficia de esta creación de Dios. Pero no nos equivoquemos. El paisaje bonito es para que Jesús se regocije. Nosotros podemos apreciar muchas cosas en la creación, pero hay muchas otras que no apreciamos. Hay lugares en el fondo del mar al que nunca vamos a llegar. No lo va a disfrutar ningún ser humano eso, porque ha sido creado. Porque Dios sí que lo va a disfrutar en la persona de Jesús. Porque todo fue creado para Él también, aparte de por Él. Y para concluir, este milagro precioso de que el Creador, el Verbo, el y dijo Dios, se hizo carne, lo vivimos aquí en la tierra. ¿Qué ocurrió? Versículo 10 del capítulo 1 de Juan. En el mundo estaba este verbo.
y el mundo por Él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. Qué desgracia para el mundo no reconocer a su Creador. Qué desgracia. Hemos visto algunos aspectos importantes para la humanidad que si hubieran reconocido a su Creador no se hubieran estropeado. La dignidad de la mujer, el cuidado del medio ambiente, la igualdad entre todos los seres humanos. Y todo esto sale directamente del primer capítulo de Génesis. Seguiremos leyendo y veremos mucho más. El mundo no le conoció. Qué lástima. Y por eso estamos como civilización y como mundo. Y sigue diciendo, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es cierto, muchos no le reconocen, pero hay otros que sí. Y estos que sí son hechos hijos de Dios. Capítulo 1 y capítulo 2 de Génesis, ¿hacia quién apuntan? Hacia Jesús. El y dijo Dios es Jesús. El hagamos es Jesús. Y este Jesús ha venido a buscarnos para que le recibamos. Pues que esto sea una realidad en todos nosotros, porque recibir al Creador es recibir al que más nos conoce y al que sabe exactamente lo que necesitamos. Amén.